En este video vamos a aprender lo que se conoce en matemática como la potenciación. La potenciación es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales. ¿Qué significa esto? Que es una forma más corta de expresar una multiplicación de un mismo número, ¿sí? Esta multiplicación se va a dar en forma reiterada, por eso dice que los factores van a ser iguales. En toda potencia vamos a tener un número al que vamos a llamar base y otro número al que vamos a llamar exponente. Lo que vamos a hacer para resolver esa potencia es multiplicar esa base tantas veces como nos indica el exponente. O sea, la multiplicación reiterada va a ser siempre de esa base tantas veces como me indica el exponente. O sea, si el exponente acá yo lo nombro con la letra n, va a ser n veces. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente potencia. Esto se lee 2 elevado a la 3. En este caso, la base sería 2 y el 3 sería el exponente. Entonces, si nosotros queremos resolver esta potencia, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar la base, que en este caso es 2, tantas veces como me indica el exponente, que como en este caso es 3, quiere decir que al 2 lo tenemos que multiplicar 3 veces. Es decir, hay que hacer 2 por 2 por 2. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden que para resolver una potencia se multiplica la base tantas veces como indica el exponente. En este caso, entonces, si resolvemos esa multiplicación, nos quedaría 2 por 2, 4, por 2, 8. Así que 2 elevado a la 3 nos va a dar por resultado 8. Por eso decimos que escribir esto en lugar de esto es mucho más abreviado. Por eso decimos que es una forma abreviada de escribir en definitiva una multiplicación. ¿Y por qué decimos factores iguales? Porque cada uno de los números que forman parte de esa multiplicación es un factor. Entonces fíjense que siempre el factor es el mismo, porque nos estamos refiriendo a esta base. Otro ejemplo podría ser 4 elevado a la 2. En ese caso habría que multiplicar la base, que es 4, dos veces, porque el exponente es 2. Así que haríamos 4 por 4. Siempre multiplicamos la base tantas veces como me indica el exponente. Así que en este caso me quedaría 4 por 4, 16. Quiere decir que 4 elevado a la 2 es 16. Estas dos potencias tienen un modo especial de nombrarse. Cuando uno tiene un número como base que está elevado a la 2, se puede leer también que está elevado al cuadrado. Y cuando uno tiene un número que está elevado a la 3, se puede decir que está elevado al cubo. El resto de las potencias no tienen un modo especial de nombrarse. Simplemente se dice elevado a la cuarta o a la 4, elevado a la 5 o a la quinta, elevado a la sexta o a la 6. Pero cuando hablamos de elevar al cuadrado, nos estamos refiriendo a elevar a la 2 y elevar al cubo es elevar a la 3. Ahora bien, el signo de la potencia siempre va a depender del signo que tenga la base y de cómo sea el exponente. Si la base es positiva, la potencia siempre va a ser positiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado al cuadrado o elevado a la 2, que es lo mismo, el resultado de esa potencia siempre va a ser positivo. En este caso tendría que multiplicar 5 por 5, que nos daría 25 positivo. Otro ejemplo podría ser 2 elevado a la cuarta. Ahí tendría que hacer 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y me queda 16 positivo. Al ser la base positiva, en el primer ejemplo la base es 5 y en el segundo ejemplo la base es 2, si la base es positiva, la potencia siempre me va a dar como resultado un número positivo. Porque claro, al ser la base positiva siempre se va a multiplicar un número positivo. Ahora, si la base es negativa y el exponente es par,
la potencia es positiva. Que el exponente sea par significa que el exponente puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, es decir, un número par. Entonces, si yo tengo una base negativa, por ejemplo, menos 5, y el exponente es par, por ejemplo, 2, yo para resolver esa potencia, si seguimos la definición de la potenciación, tengo que multiplicar a la base, que en este caso es menos 5, tantas veces como me indica el exponente, que es 2. Así que la base se multiplicaría 2 veces. Y por la regla de signos de la multiplicación, menos por menos es más. Así que me quedaría 25 positivo. Entonces concuerda con lo que definimos antes. Si la base es negativa, como pasa acá, y el exponente es par, como está pasando en este ejemplo, la potencia es positiva, me da un resultado positivo. Otro ejemplo, menos 1 elevado a la cuarta. En ese caso la base es menos 1, que es un número negativo, y el exponente es par porque es 4. Siguiendo la definición de la potenciación, yo tendría que multiplicar al menos 1, que es la base, 4 veces, como me indica el exponente. Menos por menos es más, 1 por 1, 1. Más por menos es menos, menos 1. Y menos por menos, fíjense que me queda más, 1 por 1, 1. Así que efectivamente la potencia me queda positiva. Ahora bien, si la base es negativa, pero el exponente es impar, la potencia me queda negativa. Entonces, por ejemplo, si la base es menos 2, que sería un número negativo, y que el exponente sea impar, significa que sea 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, por ejemplo, tengo menos 2 elevado al cubo, o a la 3, que es lo mismo. Yo tendría que multiplicar la base, que es menos 2, 3 veces. Y por la regla de signos, esto me va a dar un resultado negativo, porque sería menos por menos más, 2 por 2, 4, o sea, esto me daría 4 positivo. Pero si vuelvo a multiplicar a este número positivo por un número negativo, por la regla de signos me queda negativo, 4 por 2, 8. Así que siempre que la base sea negativa, pero el exponente sea impar, la potencia me va a dar un resultado negativo. Por último, vamos a ver las propiedades de la potenciación. La primera propiedad es potencia de exponente 0. Cada vez que tengamos un número entero elevado a la 0, el resultado de esa potencia nos va a dar 1. Por ejemplo, 2 elevado a la 0 nos da 1. Si tuviéramos un número negativo entre paréntesis elevado todo ese número a la 0, también nos daría el mismo resultado, 1 positivo. ¿Dónde tendríamos la diferencia? Si tendríamos el número negativo sin estar entre paréntesis elevado a la 0, en ese caso el único número al que estaría afectando este exponente sería el 2. Por lo tanto, el menos lo bajaríamos igual y después resolveríamos la potencia 2 elevado a la 0, que nos daría 1. Pero siempre que el número entero negativo esté entre paréntesis elevado a la 0, nos va a dar 1 positivo como resultado, igual que si el número fuera un entero positivo. Después tenemos potencia de exponente 1. ¿Qué pasa si un número lo elevamos a la 1? Me va a dar como resultado la misma base, es decir, 3 elevado a la 1 sería 3. Y si tuviéramos un entero negativo elevado a la 1, me va a dar también esa misma base, o sea que menos 3 elevado a la 1 sería menos 3. Y esto sigue justamente la definición de la potenciación, porque si para resolver una potencia multiplicamos la base tantas veces como me indica el exponente, si el exponente es un 1, quiere decir que a la base hay que escribirla una sola vez. Después la tercera propiedad es producto de potencias de igual base. Cuando hablamos de producto, recuerden, por lo que vimos anteriormente, que nos referimos a la multiplicación. Entonces, si tenemos una multiplicación de potencias con la misma base, por ejemplo, 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2, fíjense que en ambas potencias la base es la misma, es 2. Si tenemos una multiplicación de potencias donde la base sea la misma, se pueden sumar sus exponentes, o sea que nos quedaría 2 elevado a la 3 más 2. Mantenemos la misma base y sumamos exponentes, así que nos quedaría 2 elevado a la quinta. En el cociente de potencias de igual base, que decir cociente es lo mismo que decir división, lo que vamos a hacer es
mantener la base y restar los exponentes. O sea que si tuviéramos el mismo ejemplo que en el caso anterior, pero con división, mantenemos la misma base que es 2 y restamos los exponentes. Así que nos queda 2 elevado a la 1. Después tenemos la quinta propiedad, que es potencia de una potencia. Si tenemos una potencia que a su vez está afectada por otra potencia, lo que hacemos es mantener esa base, que en este caso es 2, y multiplicar los exponentes. Así que en este caso nos quedaría 2 elevado a la 8. Y por último tenemos la llamada propiedad distributiva, que se aplica tanto en la multiplicación como en la división. Entonces, cada vez que tengamos la potencia de una multiplicación, lo que podemos hacer es distribuir esa potencia. Por un lado, elevamos el primer factor de esa multiplicación a esa potencia y eso lo multiplicamos por el segundo factor elevado a la misma potencia. Y después habría que resolver estas dos potencias por separado y multiplicar sus resultados. Lo mismo en la división. Si tuviéramos una división que está afectada, entre paréntesis, por una potencia en común, lo que podemos hacer es elevar a esa potencia al primer número de esa división y eso dividirlo por el segundo número también elevado a la misma potencia. Por eso hablamos de distribuir. Lo que se hace es separar, desarmar esa potencia, ¿sí? Esa multiplicación y esa división, en dos partes. Y a ambos números le tenemos que aplicar la misma potencia. Con esto estaríamos viendo todas las propiedades de la potenciación, que como estamos trabajando con los números enteros, se van a aplicar tanto para los enteros positivos como para los enteros negativos.